Qué agrado y una bendición de poder compartir nuevamente con ustedes visitando las iglesias, hablando de unos temas bien interesantes, compartiendo ya una serie de estudios junto a nuestro hermano Raúl Romero. Hablamos del proceso constituyente, que es la Constitución, pero también llegamos a este tercer programa preguntándonos nosotros como los cristianos y la política. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Muy bien, muchas gracias. Los cristianos y la política, ¿cómo vemos? Porque muchas veces decimos que tenemos que estar apartados de este tipo de cosas, pero tenemos que estar, como dice el Chapulín Colorado, con las antenitas bien atentas en estos procesos también. Sí, bueno, quizás apartados. Jesucristo en sus últimas oraciones dijo, te pido que lo guardes del mal, pero no que no lo apartaras del mundo. Quizás es bueno tener en claro algo que es fundamental, que es el Evangelio. Sí. El Evangelio son buenas noticias. Y los cristianos lo que estamos llamados es ser portadores de buenas noticias a los hombres. Pero buenas noticias que tienen que ver con la totalidad de lo que es el ser humano. Así como Cristo, el gran evangelizador, porque Cristo era el Evangelio, sí. Él mismo era el Evangelio, y Él también era el portador de ese Evangelio. Él era la noticia y Él era el portador de esa noticia. Y cuando estuvo aquí en la tierra, Él llevó buenas noticias a los hombres. Buenas noticias en el ámbito espiritual. Buenas noticias en el ámbito también de la salud física. Buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a todos los que estaban excluidos. A la mujer samaritana, a quien eran considerados pecadores. Esas buenas noticias son las que tenemos que dar nosotros. Entonces, ¿cuál es el contenido de estas buenas noticias? Si uno da cuenta y lee los evangelios, se puede reconocer de que la predicación de Cristo fue fundamentalmente del reino de Dios. Sí. Y esa es una cosa, y es una reflexión que no siempre está presente en nuestras reflexiones cristianas. Pero Cristo habló siempre del reino de Dios. Es más, en su anuncio de la venida de Jesucristo ya se hablaba de que venía un rey, un Mesías, que iba a establecer un reino. Cuando se anunció la venida de Jesucristo a María, se anunció que venía un rey también. Y una de las primeras apariciones públicas de Jesús después de ser tentado, va al lugar de origen, en Nazaret, y va a una sinagoga, abre las escrituras en Isaías, lee Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre nosotros. No me acuerdo textualmente, dice. ¿Y qué dice? El Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para libertar a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. A partir de Jesucristo se inicia una nueva era, agradable, buena, una nueva era de gracia para todo el mundo, y es la gracia que nosotros tenemos. Pero no es una gracia que se reduce solamente al ámbito de volver a relacionarnos con el Señor. Esta nueva gracia que ya significa dejar atrás la ley, sino que Dios, a través de la oferta del sacrificio de Jesucristo, nos podemos relacionar directamente con Él. Y esta gracia afecta también a todos los ámbitos de la vida. Afecta nuestra vida familiar. Claro, donde hay un hijo de Dios, toda la familia es beneficiada. Pero también en el ámbito social, porque en el ámbito social también el pecado se manifiesta. Y las buenas noticias son para también quienes están afectados por el pecado en el ámbito social y también en el ámbito político. Porque en el ámbito político también, o en la cosa pública, también hay injusticias y también hay cosas que ofenden a Dios. Y buenas noticias son para todos. Y obviamente un cristiano, en su testimonio como tal, va afectando todos esos niveles, incluyendo el político. No dejemos de tener... Bueno, Cristo no tuvo un programa político. No podemos considerar a Cristo como un activista político, ni siquiera a Cristo como propugnando un sistema político determinado.
Pero ojo, ¿por qué murió Jesucristo? Se le acusó, la acusación fue básicamente política. Se le puso arriba de la cruz, aquí al rey de los judíos en varios idiomas, porque la acusación era política. Él pasó a ser una amenaza, tanto para los religiosos de su tiempo, como para la amenaza del imperio que estaba dominando. Sí. Porque el testimonio de Cristo sí tuvo una afectación también en el ámbito público. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. Los apóstoles no se transformaron en agentes ni de cambios políticos ni sociales. Ellos fueron los que dieron testimonio de Cristo. Pero en ese testimonio hubo una natural oposición entre lo que era la ideología de su tiempo y los cristianos. Y por eso surgen las persecuciones, porque los cristianos lo que hacían se convertían en amenaza, porque había un sistema pecaminoso, sí, claro, un sistema contrario al propósito de Dios, y siendo fiel a esos propósitos hay una oposición. Quizás sería bueno considerar por qué nosotros tenemos ese tipo de amenaza y considerar que si somos fieles, porque la oposición es consustancial al testimonio cristiano. Los cristianos no estamos para generar polémica, ni para oponernos, ni para achacar a otro el pecado. Nosotros mismos somos pecadores, pero en la propagación de nuestra forma de ser, nuestro actuar, generalmente debiera significar una oposición a otro. ¿Será bueno que un cristiano esté inmerso dentro de la política? Yo creo que como cristianos no nos podemos apartar de nada de lo que es social. El cristianismo tiene que estar inmerso en la cultura. Un cristiano puede estar perfectamente participando también de organizaciones sociales. Y el cristiano también participa en la cosa pública, aunque sea manifestando nuestro voto los días de las elecciones. Cuando se definen las cosas públicas, como decíamos los romanos, estas res públicas, no solamente afectan a quienes ejercen el poder, sino a todos los ciudadanos. Entonces, habrá cosas injustas que pudieran afectarnos. Los profetas están llenos de alusiones a las injusticias que hacen los gobernantes y cómo es la palabra de Dios de sanciones a esas conductas que son irregulares. Bueno, lo que puede hacer el cristiano es hacer gestiones para que esas injusticias no se lleven a efecto. Y eso podrá significar manifestar sus opiniones y derechamente, si tiene un llamado a participar de la cosa pública, hágalo. Como cristiano. Exacto. Porque nosotros tenemos, si usted me dice, ¿cuál es mi posición política? Si soy una persona de izquierda, si soy una persona de derecha, si soy de centro. Yo le diría, sinceramente, que soy simplemente cristiano. En algunos asuntos consideré con uno u otro. En algunos sentidos, mire lo que voy a decir, en algún sentido siento que el cristianismo, y ojo, estos son pensamientos particulares míos, sí, yo me hago responsable de esos momentos, sí, claro, es muy subversivo en el sentido que lo que se busca es transformar nuestra sociedad de las injusticias que existen. Pero por otro lado, quizás podría ser tildado de conservador, porque sí me parece como instituciones como la familia, la vida deben ser resguardadas. Así que yo ante todo soy un cristiano y lo que trato es ser fiel a la palabra del Señor en orden a cuáles son los principios que rigen el actuar en forma individual y el actuar social, para eso llevarlo al ámbito público. Pero sí tenemos una responsabilidad. Sin duda que tenemos una responsabilidad por los temas que están en la palestra. Hablamos del aborto, hablamos de matrimonio, ¿cierto?, con personas del mismo sexo. Son cosas que no están ajenas a la política, especial a una persona que, por ejemplo, ya que se acercan las elecciones, no, el cristiano no puede apoyar a una persona que esté a favor del aborto. Uh-huh. Son cosas que también tenemos que tener en consideración. Sí, claro. Hay temas que son denominados temas valóricos. Yo lo que sí le puedo decir es que todo lo que concierne a la cosa pública, todo es valórico.
Así que, digamos, yo personalmente no creo que temas como el aborto, el matrimonio igualitario sean los únicos temas prioritarios para los evangélicos. No, claro. Los cristianos también tenemos que estar atentos también a la reforma laboral. Cómo eso genera estructuras justas o injustas. O en el tema tributario, si deben los que más tienen aportar y no hacer triquiñuelas para que no aportar para el beneficio del bien común de la ciudadanía. Son temas también valóricos. Son también temas valóricos cómo vamos a hacer para prevenir y sancionar el delito. Son temas valóricos. Yo creo que los cristianos también debiéramos estar también en esos temas. Pero estas cosas que usted me plantea, lamentablemente parecen ser la única que son de atención de los evangélicos, pero quizás es bueno tener consideración. Y quizás podemos tratarla a continuación, como es el tema del denominado el aborto terapéutico que se quiere establecer en Chile y que yo considero que es una ley que es absolutamente innecesaria y nefasta para nuestro país. Lo vamos a tocar, vamos a hablar de ese tema, pero luego de este alto comercial y por supuesto agradeciendo a quienes colaboran con nuestro programa para que puedan estar llegando a sus hogares. Un alto, ya volvemos. Estamos de regreso visitando las iglesias, conversando junto a nuestro hermano Raúl Romero. Estamos hablando del cristiano y la política, de cómo debemos tomar este tema importante y cómo debemos estar atentos también en algunos temas, por ejemplo el aborto, bien digo, terapéutico, que está bien en la palestra, en la información, en la noticia y se ha hablado mucho. Bueno, el proyecto teóricamente es de despenalización del aborto. Y el argumento que se utiliza es que en el gobierno militar, en el Código Sanitario, sí se contemplaba el aborto terapéutico, y que fue precisamente el gobierno de Pinochet que en algún momento lo sacó. Y lo que se quiere es reincorporar el aborto para evitar situaciones que el proyecto señala. A mí este proyecto me causa, como a muchísima gente, una visión negativa. Ya en su expresión aborto terapéutico, porque lo terapéutico tiene por objeto atender a la salud, cuando la salud es quebrantada, cuando hay una enfermedad. Entonces, el interrumpir la vida de un ser que está por nacer para causar la salud, me parece que hay una contradicción. La Constitución actual lo que establece como garantía constitucional derecho a la vida. No dice la vida de quién, sí, claro, sino la vida. Entonces, se quiere proteger la vida mediante la muerte. Es una contradicción. Sí. Entonces, hay un discurso que lo que tiene por objeto este proyecto es despenalizar. Despenalizar, por ejemplo, cuando se causa la muerte de el feto para proteger la vida de la madre. Entonces dice, si hoy día ocurre eso, el profesional comete un delito y por tanto es necesario despenalizarlo, dejar esa situación, dejarla fuera del ámbito penal. Eso realmente es un absurdo. No es necesario legislar para eso. Lo que hace el facultativo médico cuando actúa en estos ámbitos está ejerciendo una facultad autorizada por la ley. ¿Cuál es la de ejercer el arte médico? Lo que él hace es proteger la vida de ambos. Cuando protege la vida de ambos, puede causar la muerte del más débil, del que está en gestación, en este caso del feto. Si así ocurre, ningún juez lo va a procesar porque no hubo la intención de matar al feto. Y por tanto, no es necesario legislar sobre esa materia. Así de simple, desde el punto de vista penal. O la conducta no es dolosa, o bien está justificada legalmente. Hay ciertas ocasiones y ciertas personas que realizan actos que son en extracto delictuales, pero que, dependiendo de las circunstancias, están adecuados al derecho. Por ejemplo, la legítima defensa. Alguien ingresa a mi casa, viene con un arma, yo no la haría, pero otra persona que le dispara dentro de su casa, lo mata, hubo la intención de matar, pero eso está legitimado, está perdonado y no comete delito. Lo mismo aquí en otro ámbito.
Así que esa primera causal ya no es necesario legislar sobre esa materia. La segunda causal es respecto de la incompatibilidad de la vida. Entonces, si se supone si hay una vida que está por nacer, de un ser que está por nacer y que es incompatible la vida, es necesario abortarlo. Es delicado porque la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, es difícil algunas veces determinar si efectivamente esta persona va a nacer o no. Yo soy un padre de un niño con síndrome de Down. Un médico, hoy día tiene mi hijo 21 años, un médico me dijo que lo dejara en el hospital porque iba a morir a la semana. Me dijo así, déjalo porque se va a morir. Y tuve que tomar la decisión, yo no tenía idea en ese tiempo. Estoy hablando simplemente de una experiencia particular que ahora me acuerdo. Sí. Pero lo dijo un médico y supone que debo yo atender lo que dice una persona técnica. Los primeros años de vida fueron muy difíciles. Mi suegra y mi señora me dijeron, nosotros somos cristianos, lo llevamos. Fue muy, muy difícil. Hasta los 10 años se afirmó su salud. Hoy tiene 21 años, un niño sano, alegre y que le alegra la vida a todos. Entonces, no podemos estar necesariamente en lo que digan, comillas, los expertos, porque pueden equivocarse, como todos nosotros nos equivocamos en la vida. ¿Qué pasa con el niño que se cita que no tiene cerebro? Claro, podrías decirse, él sí que está condenado a la muerte, necesariamente. Pero el asunto es, ¿qué hay dentro del vientre materno? ¿Es un acceso? ¿Es simplemente una masa de músculo o es vida? Porque si va a abortar es porque hay un ser vivo ahí. Vida refleja, lo que sea. Yo entiendo que hay un ser vivo que se va desarrollando. Entonces es muy violento decir que este sí debe morir y este no debe morir. ¿Qué pasa también si después ampliamos otras situaciones donde hay niños con otro tipo de malformaciones y donde no está en riesgo la incompatibilidad de la vida? Vamos a decir que también se puede abortar. Ahí puede generarse también la posibilidad de que niños con síndrome de Down, niños con hidrocefalia, niños con parálisis cerebral, es el estado el que nos diga y que le va a posibilitar que se mate a los más débiles. Y ojo, la Constitución está sujeta, es una norma máxima, pero está sujeta a lo que dicen los tratados internacionales. Y el Pacto Internacional de la Declaración de Derechos, el Pacto San José, establece que el pacto protege la vida del que está por nacer. O sea, por sobre la Constitución y por sobre el proyecto de ley, se declara por parte de un documento que suscribió Chile que debe proteger la vida del que está por nacer, incluyendo a ese niño, aún sin cerebro. Lo que se quiere es reescribir. ¿Y qué pasa con la tercera causal de la mujer que es abusada sexualmente y violada? Todos sabemos lo que, mejor dicho, una mujer violada puede saber realmente lo que eso significa, que es gravísimo. El punto es, ¿vamos a cometer un crimen para evitar los efectos de otro crimen? Es decir, vamos a establecer la ley del talión, pero no la ley del talión, porque la ley del talión es contra nuestro ofensor, sino contra el más débil, porque también es víctima, quizás, porque ese niño no eligió vivir en esas condiciones. Entonces, frente a un crimen grave, vamos a cometer otro crimen de un ser que es absolutamente indefenso e inocente. La mujer que tiene ese ser no lo quiso y seguramente no lo va a querer nunca. Podría ser lo contrario. Hay fenómenos psicológicos, emocionales al nacer, cuando se va gestando, que a lo mejor sí lo puede querer. Y hay muchas mujeres que se han quedado en esas condiciones, pero no se le puede obligar. Pero significa que la vida puede ser truncada bajo un argumento de que alguien atentó sexualmente respecto de otra. Como cristiano, yo creo que la vida debe ser respetada a todo evento. Por eso soy contrario a la pena de muerte. Por eso soy contrario al aborto. Y por eso soy contrario a todo atentado a la vida
incluyendo obviamente los atentados que hubieron en este país a los derechos humanos. Nada puede significar argumento para violar lo más sagrado que tiene toda persona, cuál es la vida humana. Esta despenalización del aborto es lo que se procura, y ya lo han dicho muchas voces, es el primer paso. Lo que se quiere es establecer un aborto libre, y respecto a lo cual yo creo que debemos manifestar nuestra opinión, nuestra actitud cristiana de decir estamos en contra de esto. Lo más valioso en toda sociedad es el respeto al otro. Y el respeto al otro significa el respeto a la vida del otro, partiendo de eso. Y si no respetamos la vida del otro, nuestra sociedad está en franca decadencia. Hay un tema también que es importante, el de la vida en pareja, que el cristiano observa y el cristiano comenta también. Bueno, el gobierno el año pasado, en agosto me parece, planteó que iba a presentar a fines de este año en el año 2017 un proyecto de matrimonio igualitario, o mal denominado de matrimonio igualitario, y esta semana recibió al presidente de la organización Iguales, la presidenta de la República, y donde la presidenta se comprometió a ver si era posible adelantar este proyecto. Yo creo que esto va a ocurrir y se va a presentar un proyecto de ley a fines de año o principios del próximo sobre el matrimonio igualitario. Y tengo la certeza que se va a aprobar esta legislación. Mi pastor en mi iglesia decía el otro día que el autor del matrimonio, de la institución del matrimonio, es Dios. Sí. Y Dios define lo que es matrimonio. Hace 10 años atrás usted le preguntaba a una persona en la calle, ateo, católico, angélico, judío, que era matrimonio, le decía, bueno, la unión entre un hombre y una mujer. Lo que ha habido en este tiempo es una relectura, se vuelve a escribir, se ha afectado el lenguaje y convirtiendo matrimonio algo que no es. Porque el matrimonio sí tiene un sustrato de un dato biológico, hombre y mujer. Eso no significa que uno discrimine a las personas homosexuales. Si las personas homosexuales, bajo su postura, quieren establecer pareja, háganlo. Pero decir que eso es un matrimonio, o que le denominan matrimonio, no me parece. El matrimonio tiene ciertas finalidades, ciertos objetivos, por lo tanto nuestra legislación le dio ciertas atribuciones especiales, y que se la estableció desde don Andrés Bello en adelante, porque se entendió que era una institución buena para la sociedad. Es el núcleo de la familia, sobre el que descansa la familia, y la familia es el fundamento de la sociedad. Estas uniones, aunque se dicte una ley, no van a ser nunca un matrimonio desde un punto de vista ontológico, menos desde un punto de vista espiritual. Pero no son matrimonios porque simplemente van a tener el rótulo de tal, pero no lo son. Realmente frente a ese problema a mí no me complica mucho, voy a ser honesto, no me complica mucho. Lo que sí me complica que nuestros legisladores están en una especie de frenesí de la moda, tratando de que, tomando estas posiciones, estas nuevas visiones que tiene la sociedad, que no son visiones de la sociedad toda, sino que son grupos de interés que a través de los medios de comunicación social van infundiéndose estas ideas, pero que no son compartidas necesariamente por el resto de la sociedad. ¿Qué va a pasar con los ministros del Señor, los pastores, justamente que se nieguen a querer unir justamente matrimonio a este tipo de personas? Porque se les puede acusar también de desacato a la ley. Bueno, lo que hacen las iglesias, todas las iglesias lo que hacen dentro de sus templos son actividades de tipo religioso. Sí. Son actividades religiosas, no son actividades civiles, son actividades religiosas, son actividades de culto, es decir, de alabanza a Dios y que tienen que ver con el ámbito religioso, de espiritualidad. Quien define la actividad religiosa son las instituciones religiosas. Yo, si ejerzo un culto católico, definiré cómo celebro esas actividades, cómo hago la misa, cómo hago la primera comunión, sí. Quiénes pueden participar en la primera comunión y quienes no pueden hacerlo.
Si soy judío, diré quién puede participar de las actividades, las festividades propias de la religión judía, quién no puede hacerlo, cómo se hace este tipo de ceremonia. Lo que hacen los evangélicos, en general, el 100% de los evangélicos, es bendecir el matrimonio. Es decir, las personas van a un oficial de registro civil, se casan, después van a un ministro religioso evangélico, el ministro religioso no los casa, el ministro religioso lo que pide es la bendición de Dios por esa unión. Sí. No hace el matrimonio antes que el matrimonio civil, cosa que es posible hoy día, pero los evangélicos no lo hacen, lo que hacen es pedir la bendición. Y esa bendición es una actividad religiosa. Quienes pueden participar o quienes son legítimos para pedir esa actividad religiosa lo define la creencia, el ministro dentro de su doctrina y dentro de la iglesia que forma parte. Entonces, si no considera que esa unión es adecuada, por ejemplo, podría ser un matrimonio entre un hombre y una mujer donde claramente hay visiblemente hay una, por ejemplo, afectación a la voluntad de una niña y el pastor sabe que hay una violencia y hay un forzamiento. Por ejemplo, un matrimonio de una niña que queda embarazada y él sabe que el matrimonio tiene solamente su origen a que la niña quedó embarazada y le están obligando a casarse por esas circunstancias, yo no sé si un pastor debiera pedir la bendición por algo que es forzado. Y así podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, no podría ser obligado, porque no puede decir el Estado que una actividad religiosa tiene que hacerse de tal o cual forma. Lo que sí tengo temor, sí, esto es la situación actual, pero los sectores homosexuales han dicho que las cuestiones de género o de orientación sexual son cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, si usted discrimina en ámbito de orientación sexual, podría afectar los derechos humanos de otra persona. Y el argumento es que los derechos humanos rigen en toda instancia. Y en el futuro podría determinarse que un pastor que niega, o un ministro católico que niega la bendición de una unión entre personas de un mismo sexo, no solamente está violando la ley, sino violando los derechos humanos. Y por tanto, aunque se dé en el ámbito religioso, el pastor no puede y viola la ley. Eso creo que podría ocurrir en el futuro. Pero yo creo que si va a ocurrir en el futuro ya estamos simplemente en los últimos tiempos, realmente, porque ahí sí que no va a haber libertad religiosa. Porque el Estado se va a inmiscuir derechamente en lo que son las convicciones personales. Si hay algo sagrado, si hay algo que no se puede violar, son las ideas, las convicciones, las creencias de las personas. Y no puede venir el Estado a decirnos qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos creer. El estado actual, hoy día, es que no se podría obligar. En el futuro, no lo sé. Queremos agradecer a nuestro hermano Raúl Romero de poder compartir estos temas con nosotros, de la Constitución, y también tocar este tema de cómo los cristianos también podemos estar ahí insertos en la política de nuestro punto de vista también, obviamente, y muy cerca de lo que dice la palabra del Señor. Gracias nuevamente, una bendición de poder compartir con ustedes y que se haya dado este tiempo para hablarnos de estos temas importantes. Muchas gracias y mi saludo a los hermanos que están escuchando estos programas, y espero que haya sido útil, bueno, y abra el debate. Son cuestiones opinables que pueden o no compartir, pero es bueno por lo menos que estemos atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Así es. Gracias por estar con nosotros, compartiendo, visitando las iglesias.